Modelo Internet. En la presentación sobre el modelo OSI, hablamos de las condiciones que existían en el mundo que produjeron que la Organización Internacional de Estándares diseñara el concepto de una red abierta, que es lo que nos ha llevado al concepto actual de la red global. Sin embargo, ¿cuál era la diferencia entre el modelo que utilizaba los Estados Unidos y el modelo OSI? En principio, en la lámina actual vemos que el modelo OSI está fundamentado en 7 capas bien definidas, mientras que el modelo de Internet son 5. Casi que podríamos decir que las primeras 4 capas de los ambos modelos son equivalentes. Es decir, la capa física es la física, el enlace de datos tiene del modelo OSI, tiene eso mismo en la parte de acceso a la red, pero además incluye algunos primitivas de control que OSI la considera en la capa de red y en la capa de Internet no. Luego tiene lo que sería la capa de Internet o capa de red, que los americanos llaman el Internet. Luego hay una capa de transporte que incluye el inicio y el cierre de sesiones en el modelo Internet. Y por último, los americanos dicen, bueno, todo lo que hay por encima de la capa de transporte es aplicación. Es decir, si hay alguna presentación, si hay algún encriptado, si hay lo que sea que haya, eso tiene que ir en la aplicación. Esa fundamentalmente sería la diferencia conceptual que habría entre el modelo OSI y el modelo Internet. Este esquema de Internet requiere 3 niveles de direccionamiento. Visto que son 4 capas, tenemos la capa física, es solamente para interconectar datos. La capa de acceso, cada interfaz de acceso tiene que identificar de forma única a la siguiente interfaz de acceso que está en la red, por una parte. Por otra parte, se requiere a nivel de la capa de red una dirección que identifique al sistema dentro de esa misma red, o si no, que permita determinar que es externo. Y por último, las aplicaciones deben conectarse, se conectan con aplicaciones. Por lo tanto, yo necesito un punto de conexión de las aplicaciones. Ese punto de conexión va a estar en la capa de transporte y ese punto de conexión, que va a ser el punto de intercambio de información entre la aplicación y el sistema de la red, se va a conocer con el nombre de puerto. El encapsulamiento, al ser un nivel de menos capas, pues bueno, el proceso es un poco más rápido. Aquí tenemos simplemente el proceso desde la capa de datos del usuario, que sería la capa de aplicación. El paquete de datos del usuario se encapsula con un paquete TCP. El paquete TCP es dividido en paquetes IP, que son encapsulados, o sea, básicamente se le coloca un encapsulado, y después los paquetes IP se convierten en tramas, que son en la capa de enlace, y esas tramas se cambian a bits y se mandan a través del medio. Es decir, en los modelos de redes ya no se transmite ni paquetes, ni, ni, ni tramas. Ya sobre la capa física solo transferimos bits. ¿Cuáles son las características de la capa física? Bueno, en realidad las características de la capa física del modelo Internet son las mismas que el modelo OSI. Es decir, tiene que ver con las características físicas de la interfaz de los medios, las representaciones de los bits, las codificaciones de las señales eléctricas u ópticas, las tasas de datos, la sincronización de los bits, la configuración de los enlaces, que siguen siendo punto a punto, punto multipunto, la topología física, que ya las vimos, y el modo de transmisión, si es duplex, semiduplex o SIM. La capa de acceso de red permite el intercambio de datos entre el sistema final, el host, y la red con la cual está conectado. El objetivo de esta capa es, tal como lo dice el nombre, controlar el acceso a la red, proveer una dirección única para el sistema al que está conectado, es decir, este sistema final tendrá una dirección única para esta capa. Esa dirección única, como está en esta capa,
es la que conocemos como la MAC-address, puede dar prioridad al envío de datos, es decir, no es quien ordena, sino simplemente el objetivo de esta capa es mera y absolutamente operativo. Si un dispositivo tiene varias interfaces de red, entonces esta capa lo que hace es que dependiendo de si tiene prioridad o no, puede dirigir los flujos de datos hacia una interfaz específica. Pero su trabajo es simplemente tomar la información que viene de la capa de red y enviarla hacia la capa física, o lo que venga de la capa física, enviarlo a la capa de red para que se vayan conformando los paquetes. Esto permite que esa capa se encargue de que si yo tengo un envío que tiene el deseo de ir por un camino especial, yo podría cambiarlo a nivel de capa. Es decir, podría enrutarlo, podría hacer no un enrutamiento, sino podría darle preferencia para que vaya por un lado, cosa que no es lo normal. La capa Internet corresponde a la capa de red. Se llama Internet porque el objetivo de la red era crear una red conformada por múltiples redes. Entonces es Interconnection Network, networking. Entonces, bueno, simplemente por compresión de Internet, sería Internet. Y las siglas en inglés serían IP, Internet Protocol. Las funciones de la capa de red siguen siendo similares a las de OSI, es decir, se encarga de encaminar los paquetes a través de múltiples redes. Obviamente son múltiples redes porque eh, puede ser que el dispositivo esté conectado, tenga varias interfaces de red, o simplemente lo que recibe lo puede reenviar hacia su destino, sea el que sea. Eso permite que, visto que esta capa trabaja en protocolos, es independiente, funciona independiente de la tecnología de la red. Es decir, yo puedo tener una red de un usuario X, que si me llega el protocolo con una tecnología X, que cuando me llegue el paquete a la capa de internet, yo simplemente lo enruto a través de una vía que yo tenga usando otra tecnología. Fíjense que las tecnologías se manejan con las capas físicas y las capas de enlace, que le pasan la información ya en tramas a la capa de red. La capa de 3 conforma paquetes y entonces decide si ese paquete va hacia aplicación o va hacia otra máquina. Este protocolo está implementado tanto en los hosts como en los enrutadores. Esa es la ventaja de que es un solo protocolo para todas las funciones. Y además, el sistema de los enrutadores son los dispositivos encargados de conectar dos redes distintas. Entonces, eso es una ventaja, eh, pero que es igual que la que considera OSI. La capa de Internet realiza su función colocando un encabezado por cada paquete en los cuales segmenta un determinado mensaje que venga de la capa de transporte. Estamos hablando que trabajamos en bytes. Un byte está conformado por 8 bits. En la lámina actual tenemos una observación, tenemos la presentación de un encabezado de la capa Internet o del protocolo IP. El encabezado, fíjense que dice arriba bit del 0 al 31, son 4 bytes. 4 bytes son 32 bits, del 0 al 31 son 32. Y tenemos distintos parámetros que describen la cabecera. Tenemos la versión, ha habido distintas versiones, entonces el número de versión se hace explícito. El tamaño de esta cabecera, fíjense que puede ser entre 20 y 60 octetos, entonces eso se especifica ahí. Tipo de servicio, ya cuando lleguemos a la capa 3 lo veremos con detalle. La longitud total del paquete, tenemos identificación que permite ponerle una marca o marcar o identificar una determinada conversación que viene de la capa 4. Y los parámetros que tienen que ver con desplazamiento del fragmento están relacionados con la ubicación de cada paquete con respecto al mensaje original. El tiempo de vida es el tiempo que la red permanece, que el paquete permanece vivo en la red. Eso significa que los paquetes van de nodo a nodo y el tiempo de vida va decrementando. Si en algún momento llega a 0, entonces el paquete es borrado.
¿Por qué se coloca este tiempo de vida? Porque pudiera ocurrir que un paquete se extraviara en la red y nunca llegara a su destino. Y entonces, si a todos nos pasa que un paquete se nos pierde en alguna conversación, el volumen de paquetes perdidos podría ser tan grande que podría haber saturación de la red. Entonces, desde ese punto de vista, el tiempo de vida es importante para evitar saturación por pérdida por paquetes perdidos. Protocolo, en capa 3 tiene algunos otros protocolos que veremos más cuando veamos con profundidad la capa, y ahí se indicarían en esa sección. La suma de comprobación de la cabecera es un elemento que permite verificar que la cabecera que nos está llegando sin errores. Las direcciones IP de origen y destino fueron creadas para identificar los hosts que hay en las redes IP. En esta red de Internet, el número de hosts que se puede identificar con 32 bits era suficientemente grande, tal que se pensaba que era infinito al momento que se concibió esta red. Hoy en día sabemos que no es así, pero cuando se concibió, se suponía. Y la dirección destino, pues bueno, si la origen tiene 32 bits, pues la destino también. Los parámetros opciones, que pueden ser más de 2 bytes, se utilizan, están relacionados generalmente con seguridad de la red. Con el uso del Internet, el, el problema, las direcciones que tenían de 32 bits se han ido haciendo menores. Es decir, la introducción de que el hecho de que las empresas empiecen a utilizar el Internet no solamente para mandar mensajes de cualquier tipo, sino la parte comercial, el intercambio que nosotros conocemos hoy en día, hace que las direcciones IP estén relacionadas con los posibles empresas o negocios que existen hoy en día. Este número de direcciones, como el Internet se ha popularizado tanto, ha ido reduciéndose. Entonces lo que se consideraba que con 32 bits era infinito, hoy en día ya se agotó. El esquema ya se agotó. Desde hace ya varios años se ha trabajado en otra versión de Internet. Hubo una versión 5 y la versión que está aprobada ahora es la versión 6. Y el objetivo de esta versión es que las direcciones sean mayores, porque se está tratando de vincular las direcciones IP de las cosas, de personas o de empresas específicas, y tratar de asociar una dirección IP por persona. Eso ha sido basado sobre todo en el hecho de que las personas requerimos mucha más información, requerimos una cantidad de servicios, algunos de los cuales ya se están empezando a crear ahora, otros que no sabemos si que vayan a venir. Y entonces, bueno, la idea de IP versión 6 es crecer las direcciones para que realmente sea ilimitado el número de direcciones IP que puedan existir. Además de eso, la cabecera se simplificó un poco en algunos campos porque el objetivo de esto es hacerla más rápido, la versión de IP6, de manera que tráficos que no se consideraban originalmente, por ejemplo, los servicios en tiempo real, como voz o películas, o películas instantáneas, ¿okay? Que son servicios que las redes sociales proveen hoy en día, este, tengan la posibilidad de llegar a los usuarios finales con calidad. El problema de la red IP es que es una red diseñada para el mejor esfuerzo. Eso quiere decir que la calidad es buena, pero nos llegará a la velocidad que se pueda. Hoy en día nosotros, por los servicios que existen, requerimos que no solamente nos llegue sin errores, sino que además nos llegue lo antes posible. Y la idea de IP versión 6 es que eso sea posible, o por lo menos que se reduzcan los retardos que hay cuando un paquete tiene que llegar hasta la capa 3 y volver a bajar. La capa de transporte es similar a la capa del modelo OSI. Su objetivo es que los mensajes lleguen sin problemas de extremo a extremo. ¿Okay? La información que viene de la aplicación es segmentada en mensajes y esos mensajes se pasan a la capa de red para que los divida en paquetes. Para poder realizar su envío de extremo a extremo, la capa de transporte utiliza dos protocolos. El protocolo TCP o Transmission Control Protocol, que es orientado a la conexión, y el protocolo UDP,
que es no orientado a conexión. En el caso del protocolo TCP, el objetivo es que antes de enviarle a un host determinado un mensaje, lo que hace la capa 4 es que acuerda un camino a través de la red a través del cual se mandarán todos los paquetes uno detrás de otro. Eso permite un buen control de los paquetes y una transmisión bastante segura y confiable. En el caso del protocolo UDP, el protocolo UDP simplemente lo que hace es que toma el mensaje y decide por dónde lo va a mandar, pero no abre ningún camino. Con lo cual la capa 3 lo único que hace es lo paquetiza y lo lanza a la red con la dirección de destino, de manera que el paquete encuentre a través de los distintos nodos que vaya atravesando, encuentre el encabezado. En la lámina actual se ve el encabezado del protocolo TCP. Si ustedes observan, los primeros está compuesto también por 20 octetos. Vemos que están divididos distintos parámetros. Vemos las direcciones de los puertos de origen, puerto de destino. Los puertos son los puntos por los cuales las aplicaciones intercambian información con la capa 4. Los puertos son tanto de entrada como de salida. Los números de secuencia y número de confirmación se usan para controlar el envío y recepción de paquetes de extremo a extremo. El tamaño de la ventana es un elemento de control de velocidad que usa TCP, eso lo veremos también cuando veamos la capa 4. Tiene una suma de comprobación, checksum para seguridad y un puntero urgente para darle preferencia a algunos datos. Las opciones y el relleno, eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos también la capa 4. Esta lámina es más que nada para que ustedes vean cómo hacen las funciones, a través de cuáles parámetros hacen las funciones la capa TCP. El protocolo UDP es un protocolo que también es de capa 4, funciona distinto a la TCP en el sentido de que no organiza, no es orientado a conexión, no organiza un camino antes de mandar los datos. Por lo tanto, los envíos que se usan con este protocolo no están garantizados de que lleguen. No preserva la secuencia porque simplemente a cada paquete se le dice de dónde sale y para dónde va, y él tiene que ver cómo llega ahí. No podemos prever de que de alguna forma, si el destino esperaba algo, el emisor vuelva a mandar una secuencia, vuelva a mandar los mismos datos y que de repente el destino reciba la misma información dos veces. Eso no se puede controlar usando el UDP. Y, por supuesto, visto que él no abre caminos y no hace tantas cosas, sus bytes, ya vamos a ver la cabecera, los bytes de control que coloca son muchos menos. Entonces, los problemas con los bytes de control es que los bytes de control hay que mandarlos. Entonces, siguiente lámina. Aquí tenemos el encabezado de UDP. Fíjense que a diferencia de TCP, el encabezado de UDP tiene 8 octetos, ¿okay? Y solamente se manda en la dirección de puerto de origen, la dirección de puerto de destino, la longitud total del paquete y la suma de comprobación de la cabecera. De manera de que se pueda verificar si la cabecera no sufrió daños. Eso sobre todo para verificar que el destino es al que le habían mandado los paquetes. De todas maneras, todo esto lo veremos con más precisión y más cuidado cuando veamos la capa de transporte un poco más adelante en el curso. En la siguiente lámina vemos un esquema de cómo funciona el protocolo TCP/IP. Vemos que existe el host A y host B, son dos máquinas que están conectadas en dos redes distintas. En el host A corren unas aplicaciones X y Y, y el usuario del host B también tiene aplicaciones X y Y y quieren intercambiar información. Las aplicaciones del host A simplemente lo que hacen es que la aplicación Y se conecta al puerto que tiene asignado y el puerto intercambia mensajes que llegan a TCP. TCP entonces decide que va a hacer la comunicación,
abre un camino a través de la red. Obviamente ese camino, ordena abrir un camino, ese camino empieza por averiguar si la máquina host B está sobre la misma red. Si la máquina que host B a la que voy no está en la misma red, la máquina se dirige al router. El router entonces localiza el router de la máquina, el router de la red a la cual está conectada la máquina y se conecta. Y después la conexión de la Mac host B es también con su router. Es decir, para efectos del usuario host B, él está conectado a. Pero desde un punto de vista físico, todas, o sea, sus conexiones pasan a través de uno o múltiples enrutadores. Si está utilizando protocolo TCP, pues simplemente hay un camino a través de un camino que sale de su máquina, llega a su router y de ahí a la nube que llega hasta el router en el cual está conectado la máquina host B en la red 2 y de ahí a la máquina. Es decir, nosotros realmente no sabemos cuál es el camino, solamente sabemos que hay conexión. Entonces, la aplicación Y, que tiene un puerto, se comunica con la aplicación Y de host B. El TCP de host A se encarga de garantizar que los mensajes enviados al TCP de host B lleguen completos. El IP de host A se encarga de que todos esos mensajes que se envían sean divididos en paquetes y sean enviados. El IP de host B recibe paquetes y identifica los mensajes que son para la aplicación Y, entonces los pasa a TCP. Los paquetes IP que va a mandar, pues bueno, obviamente pasan por una capa de acceso a la red que toma los paquetes, los traduce en tramas y esas tramas se traducen después en bits que son enviados. Los bits llegan hasta la capa física del host B. La capa física simplemente es leída por la capa de acceso a la red y entonces conforma tramas. Las tramas después conforman paquetes, los paquetes conforman mensajes y así se llega y los mensajes son pasados a través de los puertos a las aplicaciones. Entonces, fíjense que funciona igual que el modelo OSI desde el punto de vista del trabajo capa a capa, elemento con elemento. Luego viene la capa de aplicación. Hablar de la capa de aplicación es muy complicado porque aplicaciones hay muchas. Todas las aplicaciones que nosotros podemos necesitar requieren un puerto. ¿Por qué? Yo a través del puerto es que me conecto a la capa de transporte y así envío mis mensajes. Obviamente, la aplicación que necesita puertos es aquella aplicación que necesita conexión con algunas cosas. Hoy en día son muchas. Si no necesito, obviamente no necesito puerto. Digamos que este esquema que nosotros estamos viendo es lo que nos permite enviar información desde una máquina a otra en redes distintas y es lo que ayuda a conformar el Internet. En la lámina que tenemos ahora hay algunas aplicaciones. Vemos que tenemos en la base el protocolo IP porque todas las aplicaciones en algún momento pasan a través de IP, llegan a IP. Tenemos aplicaciones que están montadas sobre TCP, tenemos una serie de siglas, BGP, FTP, HTTP, SMTP, con MIME, Telnet. Esas aplicaciones están montadas sobre TCP. La particularidad de esas aplicaciones, por ejemplo, FTP sirve para mandar archivos, HTTP es lo que usamos para conexión web, SMTP es el correo, Telnet es para acceder a máquinas remotas. ¿Okay? Todas estas aplicaciones trabajan sobre el protocolo TCP. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo voy a usarlas, se hace un camino entre ambas las máquinas que intercambian. SNMP es un protocolo que sirve para probar conectividad. Ya también vamos a hablar de él cuando veamos la capa 4. Y ustedes probablemente en el laboratorio van a hablar de él. Fíjense que se conecta a UDP, que es otro protocolo de capa 4, y que a su vez tanto TCP como UDP se conectan a la capa 3. Y de ahí, por supuesto, se conectan, la capa IP se conectan a la capa de enlace o a una capa física. La capa de enlace o la capa física dependen de qué tecnología estamos usando para la transmisión de datos. Fíjense también que tenemos otros protocolos que engranan directo sobre TCP, sobre IP, perdón, como son ICMP, OSPF, RSVP, etc. Hoy en día las siglas
de los protocolos de aquí en adelante para la parte telemática, ustedes aprenderán con los que más trabajen. En la parte de abajo de la lámina está la descripción de todos los acrónimos que están en la lámina. El objetivo es simplemente que vean cómo se esboza esto desde el punto de vista telemático. Les recomiendo que aquí termina la presentación, que busquen la bibliografía recomendada y que revisen todo el material sobre el protocolo interno y lo vean en más detalle. Gracias.